La lluvia azotaba la mugrienta ventana del apartamento de un dormitorio de Daniel Carter. Cada gota, un recordatorio burlón de la vida que había perdido. A sus 38 años, con vetas de gris que se abrían paso por su barba bien recortada, estaba encorvado sobre un portátil maltrecho en una mesa de cocina tambaleante, cuya pantalla parpadeante proyectaba sombras sobre su rostro cansado. Líneas de código brillaban como tenues ascuas de un sueño que había enterrado años atrás. Este no era el lugar donde se suponía que debía estar, sin dinero, solo, desplazándose por tablones de empleo que no ofrecían más que rechazo tras rechazo. Su teléfono zumbó, sacándolo de su concentración. Un mensaje de texto de su exesposa, Rachel Evans: ni se te ocurra llamar. He terminado de sacarte de apuros. Sus palabras golpearon como un puñetazo, más afiladas que el frío húmedo que se filtraba por las finas paredes del apartamento. Una vez, Rachel había sido su ancla, la mujer que había jurado estar a su lado a través de cualquier tormenta. Ahora era una extraña que se había marchado cuando los cielos se oscurecieron, dejándolo ahogarse. Daniel se frotó los ojos inyectados en sangre, el peso de su traición presionando contra su pecho. Hace 10 años, había sido una estrella en ascenso, un ingeniero de software con la visión de revolucionar la forma en que la gente se conectaba. Había esbozado con Xfear, una aplicación que podría predecir las necesidades del usuario con una precisión asombrosa, conectándolos con trabajos, comunidades, mentores, incluso segundas oportunidades. Los inversores se habían alineado, sus ojos brillando mientras él presentaba en elegantes salas de juntas. Aún podía recordar la emoción de esos días. La forma en que su voz transmitía confianza mientras explicaba cómo Connect podía cambiar vidas. Pero Rachel, su prometida en aquel entonces, tenía otros planes. Los sueños no pagan bodas, Daniel, le había espetado, golpeando una pila de facturas sobre la mesa del comedor, sus uñas perfectamente cuidadas tamborileando con impaciencia. Estás tirando nuestro futuro por una fantasía tecnológica. Su voz había sido afilada como una navaja, cortando su entusiasmo como una cuchilla a través del papel. Lo había presionado para que aceptara un trabajo corporativo estable, prometiendo que volverían a Xfear más tarde. Él le había creído, la había amado lo suficiente como para dejar a un lado su pasión y firmar como un engranaje en una firma tecnológica sin alma, haciendo cálculos para un software que no le importaba. La chispa en él se desvaneció, pero se dijo a sí mismo que era un sacrificio. El precio de construir una vida juntos. Se había entregado al papel, trabajando horas extras para demostrar su valía, esperando enorgullecer a Rachel. Pero el trabajo era un veneno lento. Las reuniones interminables, los informes sin sentido, los jefes a quienes les importaba más la imagen que la innovación. Lo drenaba. Llegaba a casa con Rachel agotado, solo para encontrarla desplazándose por las redes sociales, planeando su boda con un fervor que no dejaba espacio para sus sueños. Necesitamos esto, Daniel, decía ella, mostrándole fotos de lugares que no podían permitirse. Así es como se ve el éxito. Él asentía, tragándose su frustración, creyendo que su visión era la visión de ambos. Pero a medida que pasaban los años, se sentía encogerse. Su creatividad sofocada, su ambición reducida a un cheque de pago que nunca parecía suficiente para ella. 8 años después, el tedio corporativo lo había dejado hecho un cascarón. Cuando la empresa redujo personal, Daniel fue el primero en ser despedido. Demasiado callado, demasiado poco llamativo, dijeron, sus voces que rezumaban con descendencia. Se había sentado en la oficina de recursos humanos, mirando los papeles de la indemnización, las palabras borrosas mientras su mundo se derrumbaba. Había ido a casa con Rachel, esperando consuelo, pero la encontró paseándose por su apartamento, su rostro una máscara de furia. Eres un fracaso, Daniel, le espetó, sus tacones de diseñador haciendo clic en el suelo de madera mientras empacaba sus maletas. Lo di todo para cargarte y ni siquiera puedes mantener un trabajo. Merezco algo mejor que esto. Mejor que tú. Sus palabras eran veneno, cada una cuchilla retorciéndose en sus entrañas. Ella salió furiosa, dejándolo en su apartamento embargado, llevándose la mitad de sus ahorros y cada pizca de sus sueños compartidos. Los susurros le llegaron a través de amigos comunes, se había mudado con Ethan Calvel, un magnate inmobiliario que ostentaba su riqueza como una insignia de honor. Jets privados, fiestas en yates, un ático que gritaba exceso. Daniel, mientras tanto,
apenas sobrevivía en un apartamento sórdido en Oakland, su orgullo tan deshilachado como el papel pintado que se despegaba a su alrededor, el olor a moho un recordatorio constante de lo lejos que había caído. Pero Rachel no conocía la historia completa. En las largas noches de insomnio después de que ella se fuera, Daniel había desempolvado con Xfir, los viejos cuadernos llenos de bocetos y algoritmos todavía estaban allí, guardados en una caja de cartón debajo de su cama. Los había sacado, sus manos temblorosas mientras trazaba la tinta descolorida. El sueño no estaba muerto. Estaba latente, esperando que él luchara por él. Alimentado por café barato y un fuego obstinado que se negaba a dejar morir, codificó en secreto, vertiendo su dolor en cada línea. No solo estaba construyendo una aplicación, se estaba reconstruyendo a sí mismo. De día, esquivaba a los acreedores y soportaba entrevistas de trabajo donde reclutadores engreídos, la mitad de su edad, sonreían con desprecio ante su currículum anticuado, sus ojos diciendo lo que sus palabras no, estás acabado. Se sentaba frente a ellos, su blazer gastado demasiado ajustado sobre sus hombros, forzando una sonrisa mientras le preguntaban sobre proyectos recientes, sabiendo que lo descartarían en el momento en que se fuera. De noche, volvía a estar vivo, sus dedos volando por el teclado, creando algoritmos que parecían magia. Con Xfir ya no era solo un sueño. Era su desafío, su forma de desafiar a todos los que lo habían descartado, Rachel, los reclutadores, el mundo. Esos primeros meses fueron un crisol que puso a prueba cada pizca de su determinación. Una noche, mientras el tenue brillo del portátil era la única luz en su oscuro apartamento, un acreedor llamó, su voz un gruñido bajo a través del teléfono. Carter, me debes 5.000, dijo el hombre, su tono cargado de amenaza. Paga la próxima semana o te llevaré a los tribunales. ¿Crees que puedes esconderte de mí? La mano de Daniel apretó el teléfono, su voz ronca por el agotamiento y el estrés. Lo estoy intentando, amigo. Solo dame un poco de tiempo. La risa del acreedor fue fría, cortante como un viento invernal. Tiempo. Eres un don nadie, Carter. Nadie espera por perdedores como tú. La llamada terminó y Daniel se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza, mirando su pantalla donde el marco de Connect tomaba forma lentamente. El peso de la deuda, los rechazos, la soledad, lo oprimían, amenazando con romperlo. Pero cerró los ojos, respiró hondo y se susurró a sí mismo, no puedo rendirme. Ni ahora. Ni nunca. Abrió una bebida energética tibia, el sabor metálico lo ancló, y siguió codificando. Cada línea, una pequeña rebelión contra el peso de la desesperación. Esos momentos en que el mundo parecía decidido a aplastarlo forjaron una resiliencia que Rachel nunca había comprendido. Un acero en su alma que lo llevaría más lejos de lo que ella jamás hubiera imaginado. La vida en el apartamento era una rutina diaria de supervivencia. El casero, un hombre brusco llamado Tony, golpeaba su puerta cada mes exigiendo el alquiler con el ceño fruncido. Llegas tarde de nuevo, Carter, decía, su mano carnosa extendida. Paga o te vas. Daniel reunía lo que podía, a veces saltándose comidas para que funcionara. Su nevera solo contenía fideos instantáneos y botellas de condimento a medio vaciar. Había perdido peso, sus mejillas se hundían, pero no le importaba. Cada dólar, cada gramo de energía, lo invertía en Xfir. Se sentaba en su mesa, la lluvia golpeando afuera, y se perdía en el código, el mundo desvaneciéndose hasta que solo quedaban él y el sueño. A veces, captaba su reflejo en la pantalla del portátil, ojos cansados, mandíbula sin afeitar, y se preguntaba si estaba loco. Pero luego pensaba en la voz de Rachel, su risa mientras se marchaba, y seguía adelante, impulsado por la necesidad de demostrar que ella estaba equivocada, de demostrarse a sí mismo que era más que sus palabras. El punto de inflexión llegó hace 7 meses, un momento que pareció el destino. Una publicación a altas horas de la noche en un oscuro foro tecnológico donde Daniel había compartido un fragmento del algoritmo de Xfir captó la atención de Marcus Tate, un capitalista de Ries. Go Negro que había construido su fortuna apostando por los desvalidos. Marcus, un escodificador que se había abierto camino desde una infancia difícil en Chicago, vio algo en el trabajo de Daniel que otros habían pasado por alto. Se puso en contacto, su correo electrónico breve pero directo, quiero conocerte. Tu aplicación tiene futuro. Oakland mañana, 10 de la mañana. Daniel apenas durmió esa noche, su mente acelerada con esperanza y duda.
Se reunieron en un diner sin lujos en Oakland, de esos con mesas pegajosas y café que sabía a arrepentimiento quemado. Marcus se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos estudiando a Daniel mientras éste presentaba su visión, su voz firme a pesar de los nervios que le revolvían el estómago. Habló del potencial de Connect, no solo para ganar dinero, sino para cambiar vidas, para dar una oportunidad a personas como él cuando el mundo las había descartado. Cuando terminó, Marcus se recostó, sorbiendo su café, en silencio por un largo momento. Luego sonrió, una rara sonrisa genuina. Esto no es solo una aplicación, dijo, su tono cálido pero serio. Es un salvavidas para millones. No solo estás codificando. Estás construyendo puentes hacia la oportunidad. Estoy dentro. 2.5 millones. Hagámoslo realidad. La inversión fue un salvavidas, pero vino con presión. Marcus no solo entregó el dinero. Se convirtió en un mentor, empujando a Daniel a pensar en grande, a ver Connect como algo más que un producto. No eres solo un codificador, Daniel, decía, su voz firme. Eres un visionario. Actúa como tal. Con los fondos, Daniel contrató a un equipo aguerrido de 5, Jamal, un codificador brillante pero inexperto con un resentimiento, Lena, una diseñadora de UI que había sido despedida de una gran empresa tecnológica, Priya, una científica de datos con un don para los patrones, y Carlos, un genio del marketing que había crecido en el mismo barrio difícil que Marcus. Alquilaron una oficina destartalada en el distrito industrial de Oakland, una caja de concreto con un techo con goteras y luces fluorescentes parpadeantes. Estaba lejos de ser los relucientes centros tecnológicos de Silicon Valley. Pero para Daniel, era un palacio. Trabajaron como locos, alimentados por comida para llevar y un hambre compartida por demostrar al mundo que estaban equivocados. Sus risas y discusiones resonaban en el espacio hasta altas horas de la noche. Se llamaban a sí mismos los inadaptados. Y por primera vez en años, Daniel sintió que pertenecía a un lugar. El camino al lanzamiento fue un calvario de contratiempos. 3 semanas antes del lanzamiento, un error crítico colapsó sus servidores horas antes de una demostración crucial para un grupo de inversores ángeles. La oficina se convirtió en una zona de guerra. Tazas de café vacías cubrían las mesas, los monitores brillaban con registros de errores y la tensión flotaba densa en el aire. El equipo de Daniel, apenas un puñado de codificadores, trabajó 48 horas seguidas para solucionarlo. En un momento, Jamal, con los ojos rojos por la falta de sueño, cerró su portátil de golpe, su voz quebrada por la frustración, no puedo hacer esto, hombre. Vamos a fracasar estrepitosamente. Daniel se arrodilló a su lado, su propio agotamiento gritando, pero su voz tranquila y firme, como la de Marcus con él. Jamal, escúchame. No solo estamos escribiendo código. Estamos dando esperanza a la gente. Gente como tú, como yo, que ha sido descartada. Puedes hacerlo. Podemos hacerlo. Le dio una palmada en el hombro a Jamal y algo cambió en los ojos del joven. Una chispa se reavivó. Siguieron adelante. Lena ajustó la interfaz de usuario, Priya volvió a ejecutar las pruebas, Carlos redactó una presentación de respaldo en caso de que la tecnología fallara. Cuando comenzó la demostración, Daniel se paró frente a los inversores, con el corazón latiéndole con fuerza, pero su voz clara. Y con Xphere funcionó sin problemas. Los inversores quedaron impresionados, uno incluso aplaudió cuando la aplicación predijo las necesidades de un usuario en tiempo real. Prometieron otro millón en el acto. Y Daniel se dio cuenta de que ya no era solo un codificador. Era un líder, inspirando a otros de la misma manera que Marcus lo había inspirado a él. Pero el éxito trajo nuevos enemigos. A medida que Connect ganaba terreno, Daniel enfrentó el escepticismo de la vieja guardia del mundo tecnológico. Hombres que habían construido sus fortunas en el boom.com y veían a los recién llegados como amenazas. En una conferencia de startups en Palo Alto, un panel de veteranos de la industria desestimó su aplicación como un truco para los desesperados. Uno de ellos, un CEO de cabello plateado llamado Victor Lang, se mofó abiertamente desde el escenario, su voz que rezumaba con descendencia, algoritmos predictivos. Bonitos, pero es una moda. Estás fuera de tu liga, Carter. Quédate al margen. Daniel se paró entre la audiencia, con los puños apretados, su rostro ardiendo mientras la multitud se reía. Podría haberse escabullido,
haber dejado que la humillación lo consumiera. En cambio, se acercó a Alan después, abriendo camino entre la multitud de trajes para pararse cara a cara con el hombre. «Estás equivocado, Víctor», dijo, su voz tranquila pero firme, sus ojos fijos en los de Lan. «Connex no es para la élite. Es para la gente que ustedes pasan por alto. Obsérvennos». Lan soltó una risa desdeñosa. Pero la tranquila confianza de Daniel lo desconcertó. El encuentro encendió un fuego en Daniel, recordándole por qué había empezado. No por aprobación, sino por impacto. Volvió a Oakland, redoblando esfuerzos para perfeccionar la aplicación, decidido a demostrar que los escépticos estaban equivocados. Cada noche, cada error corregido, cada historia de usuario que llegaba, era combustible para su misión. El pasado tampoco había terminado con él. Una tarde gris, mientras Daniel analizaba datos de usuarios en su pequeña oficina, el zumbido de los portátiles llenando el aire, un correo electrónico sonó desde una dirección desconocida. «Asunto, necesitamos hablar, Daniel». Su corazón dio un vuelco al abrirlo, sus dedos cerniéndose sobre el ratón. Era Rachel, escribiendo desde la cuenta de la empresa de Ethan, sus palabras pulcras pero con un toque de desesperación que podía sentir a través de la pantalla. Proponía una reunión amistosa para discutir la asociación de Connex FIR con una de las empresas inmobiliarias de Ethan, promocionando beneficios mutuos y sinergia. Daniel se recostó, una sonrisa amarga tiraba de sus labios. Abrió un navegador, sus dedos rápidos en las teclas, y en minutos confirmó los rumores. El imperio de Ethan se tambaleaba, con los bancos retirando préstamos, los inversores huyendo y una serie de proyectos fallidos que lo dejaban expuesto. Rachel, con su experiencia en marketing y su encanto, claramente intentaba salvar el barco que se hundía de Ethan, y veía a Daniel como su salvavidas. Sonrió con desprecio, recordando su último golpe cuando salió de su apartamento: «Nunca llegarás a nada». Borró el correo electrónico, pero su nombre persistió como un regusto amargo, reavivando recuerdos que había luchado por enterrar. La tensión se intensificó una semana después de una manera que Daniel no había esperado. Una tarde, mientras cerraba la oficina, las luces de la calle proyectaban largas sombras sobre el estacionamiento vacío. Una SUV negra se detuvo con un chirrido. La puerta se abrió y Ethan Calvel salió, su abrigo a medida hacía poco para ocultar la tensión en sus ojos, las ojeras traicionaban noches de insomnio. «Carter», dijo Ethan, su voz suave pero con un filo de amenaza, como una cuchilla envuelta en seda. «Rachel dice que estás sentado sobre una mina de oro. Hagamos un trato. Fusiona Connex FIR con mi cartera. Te haré rico, te asegurarás la vida». La risa de Daniel fue aguda, cortando el aire húmedo, su aliento visible en el frío. «¿Rico? Ya lo soy, Ethan, y no necesito un barco que se hunde arrastrándome». La sonrisa de Ethan se desvaneció, sus ojos se estrecharon, su tono volviéndose frío como el hielo. «No te pongas gallito, Carter. Eres un don nadie jugando en mi mundo. Crúzate en mi camino y te enterraré. Tu aplicación, tu equipo, todo». Se acercó, su sombra cerniéndose, pero Daniel no se inmutó, su propia mirada firme. «Inténtalo», dijo Daniel, su voz baja, inquebrantable. «Ya me han enterrado antes. Me abrí paso a rastras para salir. No me detendrás». Ethan lo miró, su mandíbula tensa, luego volvió a subirse a la SUV, los neumáticos chirriando mientras aceleraba. Daniel se quedó bajo la lluvia, con el corazón latiéndole con fuerza, pero su determinación inquebrantable. El encuentro no fue solo una amenaza. Fue un recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo mucho que tenía que proteger. Caminó a casa, la lluvia empapando su chaqueta, pero se sintió más ligero, más fuerte, como si se hubiera despojado de otra capa del hombre que solía ser. Connex FIR explotó a las pocas semanas de su lanzamiento, un incendio forestal que se extendía por Internet. Los usuarios elogiaron su diseño intuitivo, como los conectaba con oportunidades que nunca habrían encontrado de otra manera. Una madre soltera en Chicago consiguió un trabajo como asistente legal a través de la aplicación y le envió un correo electrónico a Daniel. Sus palabras temblaban de gratitud: «Me cambiaste la vida. Ahora puedo pagar los útiles escolares de mi hija». Un exconvicto en Atlanta fue emparejado con un programa de oficios y escribió: «Creí que mi vida había terminado. Tu aplicación me dio una segunda oportunidad.
La dueña de un pequeño negocio en Detroit atribuyó a Connect el haberle encontrado un mentor que salvó su panadería de la bancarrota. Su correo electrónico terminaba con: voy a nombrar un cupcake en tu honor. Los blogs de tecnología la coronaron como la aplicación de la década. Y Forbes publicó un artículo destacando a Daniel como el rey del regreso, con una foto de él en su oficina de Oakland, su equipo sonriendo detrás de él. Para abril, su cuenta bancaria tenía 7 cifras. Y Connect Sphere estaba valorada en $60 millones. No lo alardeaba. Cambió sus zapatillas gastadas por Nikes limpias, se mudó a un loft modesto con vistas a la bahía y siguió codificando, a menudo hasta altas horas de la noche, ajustando características para mejorar aún más la aplicación. Quería que Connect fuera más que una empresa. Quería que fuera un legado que elevara a otros, un faro para cualquiera a quien se le hubiera dicho que no era suficiente. El mundo notó su éxito y la atención fue implacable. Invitaciones a conferencias inundaron su bandeja de entrada junto con ofertas de asociación de gigantes tecnológicos como Google y Amazon. Sus correos electrónicos rebosaban de adulación ahora que era un nombre. Rechazó la mayoría, receloso de perder el control. Pero habló en eventos más pequeños, compartiendo escenarios con otros desvalidos, su historia resonando con audiencias que se veían a sí mismas en su lucha. Pero un correo electrónico lo detuvo en seco, cortando el ruido como un cuchillo. Rachel, esta vez desde su cuenta personal, el asunto simplemente su nombre, Daniel. Me enteré de tu aplicación. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Podemos hablar? Estoy en una situación difícil. Se quedó mirando las palabras, su estómago se revolvió, su dedo cerniéndose sobre el botón de borrar. ¿Orgullosa? Ella lo había llamado un perdedor, una carga, se había reído en su cara cuando estaba en su punto más bajo, su voz resonando en sus pesadillas: no eres nada sin mí, Daniel. ¿Nada? Ahora, con el imperio de Ethan desmoronándose bajo una montaña de deudas, ella quería volver. Borró el correo electrónico, pero su nombre persistió como un regusto amargo, reavivando recuerdos que había luchado por enterrar. Marcus, notando su tensión durante una reunión de equipo, lo apartó a un lado para tomar unas cervezas en un bar de mala muerte, la máquina de discos tocando Old Motown de fondo. No dejes que te arrastre de nuevo, amigo, dijo Marcus, su voz firme pero amable, sus ojos buscando los de Daniel. Construiste esto de la nada, menos que de nada. Esas cicatrices son prueba de que sobreviviste. No dejes que las reabra. Daniel asintió, chocando su botella contra la de Marcus. Pero las heridas aún palpitaban, un recordatorio de lo profundamente que había confiado en ella y lo brutalmente que lo había traicionado. Las cicatrices no eran solo emocionales, también eran físicas. El estrés de esos primeros meses había pasado factura. Su cuerpo soportando el costo de noches sin dormir y comidas saltadas. Había desarrollado un temblor en su mano derecha, sutil pero persistente, un recordatorio de las noches que había codificado hasta el amanecer, su cuerpo gritando por descansar. Lo había ignorado, siguió adelante, pero Lena lo había notado durante una reunión de equipo, sus ojos agudos captando la forma en que sus dedos temblaban mientras escribía. Necesitas ver a un médico, jefe, había dicho, su tono suave pero firme. Él lo había ignorado, pero ella insistió, reservándole una cita a ella misma. La doctora, una mujer amable con una actitud práctica, le había recetado descanso y fisioterapia, advirtiéndole sobre el agotamiento. Usted no es una máquina, señor Carter, había dicho, su voz suave pero punzante. Ha estado funcionando con las últimas reservas. Reduzca la velocidad o su cuerpo lo obligará. Daniel había asentido, pero reducir la velocidad no estaba en su naturaleza. Todavía no. Connect Sphere era su salvavidas, su prueba de que era más que las palabras de Rachel, más que los rechazos del mundo. Había comenzado terapia para su mano, apretando una pelota antiestrés durante las reuniones. Pero la verdadera curación vino del trabajo, las historias de los usuarios, la camaradería del equipo, el conocimiento de que estaba marcando la diferencia. Luego vino la gala, un evento tecnológico ostentoso en San Francisco, celebrado en un gran salón de baile con candelabros de cristal y champán caro, el aire denso con el aroma de la ambición y la colonia. Daniel, con un traje azul marino a medida que se sentía como un disfraz, estaba cerca del bar, sintiéndose como un impostor entre las élites que se adulaban, sus risas resonando en los suelos de mármol.
Estaba allí para aceptar un premio por el impacto social de Connect Sphere, un elegante trofeo de cristal que simbolizaba todo por lo que había luchado. Pero su mente estaba en el discurso que había ensayado, un tranquilo homenaje a la resiliencia, a las personas como Marcus y Jamal que habían creído en él cuando él apenas creía en sí mismo. Lo había practicado en su loft, de pie frente a un espejo, su voz haciéndose más fuerte con cada ensayo. Mientras escudriñaba a la multitud, una risa familiar cortó el ruido, aguda e inconfundible. Rachel. Estaba al otro lado de la sala, envuelta en un vestido escarlata que ceñía sus curvas, aferrándose al brazo de Ethan Caldwell como a un salvavidas. Ethan, con el pelo engominado y el Rolex brillando bajo las luces, presentaba a un grupo de inversores, su voz fuerte y engreída, sus gestos expansivos. Los ojos de Rachel se encontraron con los de Daniel, y por un momento el tiempo se detuvo, la sala se desdibujó. Le susurró algo a Ethan, sus labios apenas se movían, luego se abrió camino entre la multitud hacia él, sus tacones haciendo clic como una cuenta regresiva en el suelo pulido. Daniel, dijo, su sonrisa demasiado brillante, su perfume abrumador, una nube floral que le hizo girar la cabeza. No puedo creer que seas tú. Mírate, todo vestido. Su tono era almibarado, rezumando falsa calidez, pero sus ojos se movían calculadores, como un depredador evaluando a su presa. Siempre supe que harías algo grande. Te lo dije, ¿verdad? Él levantó una ceja, su voz seca, cortando su actuación. Qué curioso. Recuerdo que dijiste que nunca llegaría a nada. Un estorbo, creo que fueron tus palabras exactas. Lo dijiste delante de nuestros amigos, Rachel, en aquella cena, cuando creías que yo estaba fuera del alcance del oído. Su risa fue quebradiza, agrietándose en los bordes, su mano aleteando hacia su collar como para estabilizarse. Oh, vamos. Eso fue hace siglos. Estaba estresada. Ambos lo estábamos. Las cosas estaban difíciles, ¿sabes? Pero con X-Fear. Es increíble. Estoy tan feliz por ti. Se acercó, su mano rozando su brazo, demorándose un segundo de más. Su toque, un movimiento calculado. He querido llamarte. ¿Las cosas con Ethan? No están bien. Él es puro bla bla. Sin sustancia. Te echo de menos, Daniel. Éramos un equipo, ¿no? La mandíbula de Daniel se tensó, su pulso se aceleró, una mezcla de ira e incredulidad surgiendo a través de él. ¿Un equipo? Ella se había burlado de sus sueños, lo había humillado frente a sus amigos, lo había dejado pudrirse cuando tocó fondo. Todavía podía escuchar su voz de aquella última pelea. Sus palabras grabadas a fuego en su memoria: no eres nada sin mí, Daniel. ¿Nada? Ahora, con el imperio inmobiliario de Ethan supuestamente colapsando bajo una montaña de deudas, ella estaba volviendo como un buitre, su desesperación disfrazada de nostalgia. Antes de que pudiera responder, Ethan se acercó con una sonrisa llena de dientes, como un tiburón que huele sangre en el agua. Carter, ¿verdad?, dijo Ethan, dando una palmada en el hombro de Daniel lo suficientemente fuerte como para que escociera, su agarre persistiendo como para afirmar su dominio. Me enteré de tu pequeña aplicación. Lindo pasatiempo. Pero seguro que es una flor de un día. La tecnología es un juego de jóvenes. Le guiñó un ojo a Rachel, quien forzó una sonrisa, sus dedos apretados en su brazo, sus nudillos blanqueándose. La voz de Daniel era tranquila, pero un acero la atravesaba. Cada palabra medida. Lo suficientemente bonito como para valer $60 millones. ¿Cómo va el desarrollo de tu condominio, Ethan? Escuché que los bancos están retirando tus préstamos. ¡Qué mala racha! El rostro de Ethan se enrojeció, su sonrisa se tambaleó, pero se rió en voz alta y forzada, atrayendo miradas de mesas cercanas. Grandes palabras para un tipo que estaba desempleado hace un año. Rachel me contó todo sobre ti, quejándote, lamentándote, arrastrándola con tus patéticos pequeños sueños. Ella está mejor sin ti, amigo. Se inclinó, su aliento caliente a whisky, su voz bajando a un desprecio. Eres un don nadie que tuvo suerte. No lo olvides. Rachel se encogió, sus ojos parpadeando con inquietud. Pero no lo contradijo, su silencio más ruidoso que cualquier palabra. La multitud cercana se aquietó,
sus copas de champán deteniéndose a medio sorbo, sus rostros una mezcla de curiosidad e incomodidad. Daniel sintió las viejas heridas reabrirse. Las noches que había llorado solo en su apartamento vacío. La vergüenza que Rachel le había infligido. La forma en que ella se había reído cuando él le rogó que se quedara, su voz fría: he terminado contigo. Pero ya no era ese hombre. Se enderezó, sus hombros cuadrados, su voz firme, cortando la tensión como una cuchilla. Rachel, ¿quieres hablar del pasado? Bien, hagámoslo. Sacó su teléfono, abrió un correo electrónico y lo levantó. La pantalla brillando en la tenue luz, su texto nítido contra el fondo negro. Este es un contrato. Un acuerdo de $1 millón para que ConnectSphere se asocie con una organización sin fines de lucro que ayuda a comunidades desfavorecidas a encontrar empleos. Capacitación. Esperanza. Querían un consultor con tu experiencia en marketing. Alguien agudo, pulcro, como solías ser. Iba a recomendarte. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran pesadas en el aire, observando cómo sus ojos se abrían, sus labios se abrían en shock, su aliento entrecortado. ¿Iba? El aliento de Rachel se atragantó, su mano cayó de su brazo, su rostro palideciendo bajo la luz dorada del salón de baile. Daniel, no, la interrumpió, su voz baja pero inquebrantable. Cada palabra deliberada, llevando el peso de los años. No puedes simplemente volver bailando porque estoy ganando. Me llamaste inútil, te reíste cuando estaba caído, me dejaste recoger los pedazos solo. Le dijiste a nuestros amigos que era una sanguijuela, un lastre. Me destrozaste, Rachel. Te quedaste allí en nuestra casa y me dijiste que nunca sería suficiente. Pero me reconstruí a mí mismo. Esto, señaló la gala, el premio esperándolo, el mar de rostros observando, algunos con asombro, otros con inquietud, esto es mío. Lo construí sin ti, y no te necesito ahora. Ethan resopló, su voz goteando desprecio, su rostro retorcido en una mueca de desprecio. Estás rechazando $1 millón para fastidiarla. Eso es patético, Carter. Sigues siendo el mismo perdedor que ella abandonó, jugando a disfrazarse con un traje que no puedes pagar. La sonrisa de Daniel era fría. Lo suficientemente afilada como para cortar cristal. Sus ojos fijos en los de Ethan. No es rencor, Ethan. Es justicia. Rachel, tú elegiste a este tipo. Su dinero, su ostentación, sus mentiras. Quédate con él. Y Ethan, buena suerte con esas ejecuciones hipotecarias. Las vas a necesitar más de lo que yo alguna vez la necesité a ella. Se echó hacia atrás, su mirada alternando entre ellos, viéndolos por lo que eran, dos personas aferradas a una fachada desmoronada, su confianza una máscara para la desesperación. Se giró, dejándolos aturdidos, sus rostros congelados en shock, y caminó a zancadas hacia el escenario, sus pasos deliberados, el peso de sus miradas en su espalda. La multitud se abrió, los susurros se propagaron como olas, algunos admirados, otros escandalizados. Al subir los escalones, el foco lo iluminó, cálido y brillante, y sintió una oleada de claridad. Aceptó el premio, un elegante trofeo de cristal que captaba la luz, su peso lo anclaba. Su discurso fue crudo pero simple, su voz se extendió por la sala silenciosa. Cada palabra imbuida del dolor y el triunfo de su viaje. Esto es para cualquiera a quien se le haya dicho que no es suficiente, dijo, sus ojos recorriendo la audiencia, deteniéndose en Marcus, quien asintió con tranquilo orgullo, su propio viaje reflejado en el de Daniel. El mundo intentará romperte, decirte que no eres nada. Sigue adelante. Tu momento está llegando. El aplauso fue estruendoso, un rugido que ahogó los fantasmas de su pasado, las dudas, el dolor, las noches que pensó que nunca lo lograría. Rachel intentó acorralarlo más tarde, después de los discursos, su rímel corrido por las lágrimas, su voz temblorosa mientras lo alcanzaba cerca de la salida. No puedes hacerme esto, suplicó, agarrándose a su manga, sus uñas hundiéndose en la tela. Lo siento. De acuerdo, me equivoqué. Fui cruel. Lo sé. Por favor, Daniel, me estoy ahogando. Ethan está en la ruina. Sus negocios se están desmoronando y no tengo nada. ¿Te necesito? Su desesperación era cruda,
casi lamentable, sus ojos muy abiertos por el miedo. Pero Daniel la vio por lo que era, alguien que solo lo había amado cuando era útil, que lo había descartado cuando no lo era. Suavemente liberó su brazo, su voz tranquila pero firme, llevando una finalidad que ella no podía confundir. Tú tomaste tu decisión, Rachel. Elegiste a Ethan. Su mundo, sus reglas. Vive con eso. Se alejó, sus sollozos desvaneciéndose en el zumbido de la gala, un sonido que nunca más tendría que escuchar. Salió al aire fresco de la noche, la ciudad extendiéndose ante él, y respiró hondo, sintiendo cómo el peso de ella se levantaba de sus hombros. 6 meses después, Daniel estaba en un balcón con vistas a la bahía de San Francisco, con un vaso de bourbon en la mano. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas contra la oscura extensión del agua. Connect Sphere había crecido más allá de sus sueños más salvajes, conectando ahora a millones de personas en todo el mundo, padres solteros, exconvictos, soñadores de pueblos pequeños, todos encontrando oportunidades que nunca habrían tenido de otra manera. La aplicación se había expandido, añadiendo funciones como programas de mentoría y subvenciones para pequeñas empresas. Cada una de ellas era un paso hacia la visión de Daniel de un mundo donde nadie se quedara atrás. Había lanzado la Fundación Connect Sphere, que financiaba la educación tecnológica para niños negros y latinos. Inspirada por la inquebrantable creencia de Marcus en las segundas oportunidades, la fundación ya había abierto 3 academias de codificación, una en Oakland, una en Chicago, una en Atlanta, con planes para más. Daniel había visitado la Academia de Oakland, observando a niños de tan solo 10 años depurar sus primeros programas, sus risas llenando la sala. Era un sonido que sanaba algo en él, un recordatorio de que su trabajo importaba. Su loft era acogedor, muy diferente del apartamento sórdido en el que había empezado. Las paredes estaban forradas con libros, manuales de codificación, biografías de desvalidos como Frederick Douglass y Steve Jobs, novelas que antes nunca había tenido tiempo de leer. Una nueva guitarra descansaba en la esquina, sus cuerdas aún rígidas por el desuso. Pero estaba aprendiendo, tanteando acordes a altas horas de la noche cuando la ciudad se aquietaba. Salía ocasionalmente con mujeres que conocía a través de amigos o en conferencias, pero su corazón aún se estaba curando, cauteloso pero abierto al amor, no persiguiéndolo. Había aprendido a amarse a sí mismo primero, a ver al hombre en el espejo como suficiente. El temblor en su mano había disminuido gracias a la terapia y el descanso, aunque todavía apretaba una pelota antiestrés durante las largas sesiones de codificación, un hábito que hacía que Jamal se burlara de él sin cesar. La vida de Rachel, mientras tanto, se había desmoronado como un castillo de naipes. El imperio de Ethan implosionó. Sus negocios turbios expuestos en un escándalo de primera plana que lo dejó en bancarrota y deshonrado. Su nombre salpicado en los titulares, magnate inmobiliario cae en desgracia. Rachel, atada a su barco que se hundía, perdió su estatus de socialité. Su guardarropa de diseñador se vendió para cubrir el alquiler de un pequeño estudio en una zona difícil de la ciudad. El tipo de lugar donde las sirenas aullaban por la noche. Una vez llamó a Daniel, su voz fina y suplicante a través de su buzón de voz, el sonido del tráfico de fondo. Lo siento, Daniel. Necesito ayuda. Por favor. No sé qué hacer. Él escuchó, su pulgar cerniéndose sobre el botón de reproducir, luego lo borró, no por crueldad, sino porque finalmente se había elegido a sí mismo. Sus decisiones tenían consecuencias, y él ya no era su salvador. Había oído a través de un amigo común que ella había tomado un trabajo mal pagado en una empresa de marketing. Su encanto no era rival para su reputación empañada. Ethan, lo último que supo Daniel, enfrentaba demandas. Su yate embargado, su arrogancia reducida a un recuerdo. Una noche, Daniel visitó el centro comunitario de Marcus en Oakland, un edificio bajo de ladrillo que zumbaba con vida. Niños codificaban en portátiles donados, sus rostros iluminados con posibilidades. Su parloteo, una mezcla de jerga callejera y jerga tecnológica. Una niña, quizás de 12 años, con trenzas y ojos brillantes, le mostró su aplicación, una herramienta para ayudar a los niños de acogida a encontrar mentores. Su interfaz era simple pero inteligente. Usted me inspiró, señor Carter, dijo tímidamente, su sonrisa amplia, sus manos jugueteando con orgullo. El pecho de Daniel se calentó, un nudo formándose en su garganta mientras se arrodillaba a su altura. Vas a cambiar el mundo, niña, le dijo, revolviéndole el cabello, su voz cargada de emoción.
Sigue codificando. No dejes que nadie te detenga. Ella le sonrió y él sintió una oleada de propósito más fuerte que cualquier premio o titular. Este era su legado. No venganza, no riqueza, sino impacto. Un efecto dominó de esperanza que lo sobreviviría. Mientras conducía a casa, las luces de la ciudad brillaban, su reflejo bailando en la bahía, y se sintió libre. El peso de la traición de Rachel, los años de duda, las noches en que había cuestionado su valía, todo se había levantado, reemplazado por una fuerza tranquila. Había resurgido, no para demostrar que ella estaba equivocada, sino para demostrar que él tenía razón. El espíritu humano, había aprendido, podía soportar cualquier cosa si se negaba a romperse. No era solo Daniel Carter, el tipo que había sido pisoteado, burlado, abandonado. Era Daniel Carter, el hombre que se había levantado, construido algo extraordinario y cambiado vidas en el camino, incluida la suya propia.